Muy buenas tardes, soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y conmigo se encuentra el director Mike Sprayberry, director de emergencia, y tenemos cubrebocas similares que tiene el estado de Carolina del Norte. Y Nicole Fox y Brian Tipton son nuestros intérpretes de señas del lenguaje estadounidense, y bajo las cámaras se encuentran nuestras intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Comenzaré con las cifras. A la fecha, tenemos 19,700 casos confirmados por laboratorio. 585 personas están hospitalizadas actualmente y tristemente han ocurrido 691 defunciones. Ahora que el condado de Avery ha reportado su primer caso de COVID-19, ahora ya tenemos casos confirmados por laboratorio de COVID-19 en los 100 condados en Carolina del Norte. Es otro recordatorio que al pasar a la fase 2 tenemos que practicar nuevos hábitos. Continuamente, todos los días van a escuchar, practiquen las 3 Ws, usar, distanciar y lavar. Usar cubrebocas, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos frecuentemente, no importa dónde estén en Carolina del Norte. El mes de mayo también es el mes en que se celebra a los adultos mayores. Es un momento para reconocer las contribuciones de las personas mayores en todo nuestro estado. Las personas de la tercera edad hacen increíbles contribuciones a las comunidades y reconocemos las experiencias y sacrificios que ellos han hecho para fortalecer y enriquecer nuestras vidas, nuestra fuerza laboral, nuestras familias y nuestros vecinos. Estamos apoyando a los adultos mayores en Carolina del Norte de varias maneras durante esta pandemia. Para proteger la salud de los mayores, estamos ofreciendo alimentos para entregar a casa o para llevar. Nuestras agencias locales para mayores tienen también programas de guarderías para adultos y de salud, y los servicios son virtuales. Nos estamos aliando con universidades para enviar a los alumnos para que chequen en las personas mayores y que estén bien de salud, y también programas para combatir el aislamiento social y capacitarlos sobre cómo utilizar tecnología. También tenemos un equipo dedicado para dar apoyo a las instalaciones de atención a largo plazo para proteger a nuestros seres queridos, quienes están proporcionando atención las 24 horas y personal que los cuidan. También en el estado les estamos enviando paquetes de equipo de protección personal para la prevención de infección también. Y también hemos ofrecido un toolkit y entrenamiento virtual para las instalaciones de atención a largo plazo para poder responder adecuadamente a COVID-19. Otra manera en que podemos honrar a las personas mayores es hacer nuestra parte para proteger a nuestros vecinos, amigos mayores que tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad de COVID-19. Cuando usamos un cubrebocas y nos separamos a 6 pies, estamos demostrando que les damos respeto. Las personas que tienen COVID-19 y no tienen síntomas, y si no practicamos las 3 Ws de usar, distanciar y lavar, podemos exponer a aquellos con el virus. Tenemos que proteger a todas las personas de la comunidad que corren un mayor riesgo. Yo he visto muchas publicaciones sociales acerca de que recogen comida para un vecino, simplemente llamándoles a sus amigos. Por favor, cuídense ustedes y los que los rodean. Acuérdense, usar cubrebocas, distanciarse y lavarse las manos. Les cedo la palabra al director Mike Sprayberry. Gracias, señora secretaria, y muy buenas tardes. Yo quiero empezar hablando sobre el mal clima en Carolina del Norte. Seguimos monitoreando la situación en los condados de la costa y los impactos rezagados de la tormenta tropical Arthur. A partir de esta mañana, parte la carretera 12 y algunos caminos secundarios siguen con agua estancada. Todas las carreteras y las interestatales están abiertas. También estamos monitoreando sistemas de tormentas que pueden impactar al estado en los siguientes días. Algunos condados del oeste podrán ver mucha lluvia, y también antes del viernes. El Servicio Meteorológico Nacional tiene un potencial moderado de inundación repentina mañana, y esto se va a extender hasta el área del Piedmont. Las lluvias más fuertes se esperan hoy en la noche y mañana en la mañana en los condados de Catawba, Yadkin, New y Dan Rivers. Y también seguimos en contacto con los aliados locales para evaluar los impactos potenciales.
Tenemos ya en alerta equipos de auxilio acuáticos tipo 3 para atender el oeste de Carolina del Norte. Todos, especialmente los que viven en los bordes de los ríos y arroyos, deben de estar pendientes y deben tener alguna manera de enterarse de cómo está el clima, quizás a través del radio de NOAA o una aplicación de clima. También pueden vigilar los niveles de los ríos y arroyos en alertas e inundaciones, y el mapa lo van a encontrar en fiman.nc.gov, fiman.nc.gov. El día de hoy es el día 71 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado por COVID-19. Continuamos distribuyendo EPP a los centros de atención a largo plazo en el estado. Los asilos y otros tipos de atención van a recoger insumos en Greensboro hoy, y otros centros recogerán mañana y el viernes en Mecklenburg. Más de 3,000 centros de atención a largo plazo autorizado ya están recibiendo insumos para 2 semanas de EPP. Muchos nos dicen que están contentos por recibirlos. Quiero reconocer todas las alianzas que estuvieron involucradas en este proyecto: la oficina de EMS, otros aliados de HHS, la Guardia Nacional y los aliados de Administración de Emergencias estatales y locales. De nuestras bodegas, los equipos han entregado insumos a 59 condados y a 2 coaliciones de preparación de atención. Entregaron batas, guantes, caretas, varios tipos de mascarillas, gafas, termómetros y gel antibacterial. Ya recibimos 70,000 batas ayer, y bajo el índice de solicitud diaria, que es como de 9,700 batas al día, tenemos suministros para 7 días. Y continuamos tratando de obtener batas y otros tipos de EPP, y trabajamos con el sector privado para que se fabrique aquí en Carolina del Norte el EPP. Como dijo la secretaria Cohen, este es el mes de las personas mayores. Recuerden que una de las mejores maneras que pueden estar al pendiente y proteger a las personas mayores en su vida es siguiendo las 3 Ws en inglés: llevar una mascarilla, distanciarse por lo menos a 6 pies y lavarse las manos a menudo. Y bueno, sigan la guía de la secretaria Cohen. También queremos agradecer a nuestros aliados locales para mantener a toda la comunidad a salvo. Como siempre, estén al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Llámenle a sus seres queridos. Con amabilidad y cooperación, todos superaremos esto juntos como un equipo, una misión y una familia. Gracias. Y ahora le cedo la palabra a la secretaria Cohen para las preguntas. Gracias, director Sprayberry. Ahora podemos aceptar sus llamadas. Stephanie Santesasi, de WLOS en Asheville. Ayer a las 4 todos recibimos la cifra del número de pacientes que ya se recuperaron de COVID. Mi pregunta es, ¿cómo están clasificando quién se recuperó y cómo puede una persona caer en esta categoría de recuperación? Respuesta: gracias. Sí, estamos actualizando las cifras de recuperados una vez a la semana. Ayer lo actualizamos en la tarde. Esta cifra de personas recuperadas es un cálculo. Explicamos cómo llegar a esa cifra en el sitio web, pero déjate lo explico. Primero, para personas que no están en el hospital, suponemos desde el momento en que regresa la prueba del examen, durante 14 días se asume que está recuperado. Si está en el hospital la persona, entonces son 28 días después de salir. Algunas personas se tardan más tiempo en recuperar, otros menos. Sin embargo, ese es el mejor cálculo que podemos hacer en este momento. Y sabemos que esa cifra está en 11,000 personas recuperadas. Sabemos que todos los días las personas se recuperan de esta enfermedad y queríamos darle una noción a las personas.
Yo sé que los CDC aún no han publicado guías acerca de cómo hacer este cálculo, así que este es nuestro mejor intento de poder dar una cifra. A menos que los CDC den una guía distinta, haremos cambio. Pero estamos tratando de darles a las personas una idea una vez a la semana acerca de cuáles son nuestras cifras en Carolina del Norte. Gracias. Julie Howard de Carolina Journal. Yo quería preguntarle si estaba planeando a tener algunas conferencias. Gracias por la pregunta. Estamos viendo todas las cosas que nosotros tenemos relacionadas con el riesgo, conferencias de riesgos, conforme pasamos a la fase 2. Queremos cerciorarnos, sin importar qué estamos haciendo. Les vamos a decir a los negocios que hagan teletrabajo cuando se pueda y poder tener un escenario en donde puedan continuar con distanciamiento social. Vamos a continuar recibiendo preguntas todos los días y tendremos conferencias también sobre el distanciamiento social. Lo que nosotros queremos, tener todos los entornos más seguros y también tener los entornos menos riesgosos. Y si vamos a continuar haciendo esto a la distancia, lo vamos a hacer. Vamos a ir viendo las tendencias y las cifras y hacer ajustes según quede. Corey Johnson de WCTI, Canal 12. Mi pregunta es sobre salones de belleza. La Asociación de Salones de Belleza desea presentar una demanda. ¿Por qué otros negocios se ha permitido que abran y ellos se sienten que están discriminados? Respuesta. Gracias por tu pregunta. Como sabe, inicialmente limitamos negocios, sobre todo los que pensamos que estaban en mayor riesgo. Como ustedes saben, este virus se transmite cuando las personas están en contacto muy cercano uno con otro durante un periodo largo de tiempo. Esto significa a una distancia de menos de 6 pies durante más de 10 minutos. Cuando uno va a hacerse el pelo, está pegado a alguien, y es durante un tiempo prolongado, por lo que se considera una actividad de alto riesgo, tanto para los clientes como para los empleados que están trabajando en el pelo. La otra cosa que mencionamos sobre este virus es que las personas pueden tener COVID-19 y no lo saben. Es por eso que un componente importante conforme deseamos liberar o relajar las restricciones es que se mantenga el distanciamiento y se laven las manos, pero también queremos que usen cubrebocas. Ahora, en una situación de salones de belleza, no te puedes alejar más de 6 pies. No se puede ofrecer ese servicio a 6 pies de distancia. Es por eso que estas otras medidas, al relajar las restricciones, va a ser muy importante que las personas sigan estas guías y que, por ejemplo, también limpien las superficies. Va a ser muy importante que a futuro se sigan estas reglas. No queremos que nadie fallezca por este virus. Estamos procurando proteger la salud pública en la mayor medida posible, por lo que tomamos decisiones para salvar vidas. Al ver nuestras cifras y vemos que siguen estables, creemos que podemos continuar relajando restricciones y los salones de belleza serían parte de ellos a fines de este fin de semana. Así que, por favor, tengan paciencia. Seguiremos analizando las cifras. Vemos que están estables. No están perfectas, pero en general están estables en cuanto a la capacidad de responder al virus. Tenemos la capacidad de pruebas que necesitamos. Estas son buenas noticias. Y como he dicho, conforme pasemos a la fase 2, lo cual esperamos a fin de esta semana, los salones de belleza forman parte. Pero va a haber restricciones adicionales para que la visita en un salón sea de la mejor manera posible. Gracias. Steve Reisman de Raleigh News and Observer. Quiero preguntarle, y de HHS, ¿están recibiendo rastreo de contactos de lugares congregados de todo el país y van a compartir esta información? Respuesta,
Sí, como tú sabes, nosotros ya estamos recopilando alguna información en donde pudiera haber puntos de brotes y los laboratorios nos tienen que reportar de casos positivos en donde quiera que esté ese laboratorio y así recibimos los reportes. Además, a ciertos sectores que se les exige que nos reporten, ya sea que están cuando estén viendo un brote. Y también otros sectores, por ejemplo, los lugares donde vive mucha gente, como asilos, los refugios congregados, ellos también tienen que reportar y lo hacen al Departamento de Salud local y ellos no lo pasan al Estado y nosotros publicamos esto en la página web. Hay otras industrias que también se les exige que tienen que reporten algún entorno de escuelas o de guarderías. Hay unos números de estos sectores aislados en donde vemos brotes y nosotros ya estamos poniendo la información de los lugares donde hay agrupaciones y ya también los tenemos en códigos postales y de dónde vienen los resultados cuando nos los dan los laboratorios y de esta manera las personas pueden ver en toda la parte del estado en donde vemos las cifras más altas, en donde lo podemos ver a nivel de código postal y también los resultados de los laboratorios y también podrán ver en grupos en ciertos centros como en aquellos centros de congregados que nos reportan. La siguiente. Michael Filero, de WFAE. La pregunta es sobre las cifras de personas hospitalizadas el 15 de abril. ¿Qué representa esto para nuestras tendencias? Muy buena pregunta acerca del número de hospitalizaciones. Seguimos 4 tendencias, así como las capacidades que analizamos. Tienes razón, hubo un aumento de hospitalizaciones entre ayer y hoy. Yo diría que como tenemos una gran capacidad de personas en el hospital, la pregunta siempre es, ¿tenemos la capacidad para poder aceptar el número de pacientes? Por supuesto que tenemos esa capacidad, pero ¿cuántas camas están disponibles? Bueno, sé que tenemos la capacidad, estamos observando esta cifra cuidadosamente. Quiero ver el resto del día de hoy, mañana y pasado. Pero en general, cuando observo esto, hemos estado bastante estabilizados, como en 500 y pico. Tuvimos un pequeño aumento el fin de semana. Creo que es un problema de informes, pero una diferencia de informes. Tal vez estemos como, no casi 600, pero creo que en general el mensaje es, hay estabilidad y nuestro sistema tiene la capacidad de lidiar con infecciones adicionales en caso de que surjan. Ahora, la hospitalización es una de 4 tendencias que observamos. Ninguna de ellas por sí sola puede darnos una imagen o un resultado final. Las hospitalizaciones como un indicador que va un poco atrasado, me puede decir, informar sobre algo que pasó tal vez la semana pasada. Cada uno de los indicadores tiene sus propias limitaciones y su propia manera de recopilar los datos. No siempre es perfecto, por eso es necesario analizar toda la imagen, las 4 tendencias. Es por eso que tal vez tuvimos un aumento de hospitalizaciones ayer, pero en general yo diría que ha estado estable, dado que tenemos la capacidad en los hospitales. Gracias. Gary Robertson, Associated Press. Y nosotros hablamos un poco del rastreo de contactos y la semana pasada había una pregunta de Carolina del Sur que estaban anunciando que iban a tener más de 1,000 rastreadores y yo sé que recientemente hemos dicho que esperamos duplicar el número en nuestro estado y parece ser una cifra menor en comparación de lo que está haciendo Carolina del Sur. ¿Hay algo que no estoy viendo o la calidad de los que están los rastreadores? Y sigue usted con la confianza de nuestras cifras o en
en el trabajo que se está haciendo en esta área. Respuesta. Y como tú sabes, nosotros sabemos que el rastreo de contacto junto con el aumento de pruebas es una de las maneras básicas que vamos a permitir que se mantenga baja la propagación. Y la razón es de que cuando una prueba es positiva, que el rastreador vaya y hable cuáles son los contactos, cuáles contactos estuvieron expuestos y que se hagan pruebas. Y luego los contactos de ellos también que se hagan pruebas. Y de esta manera nos permite aislar más rápidamente a las personas que tienen COVID-19 y que se queden en casa hasta que se recuperen. Y es por eso de que esto es tan importante. Somos muy afortunados aquí en el estado. Los departamentos locales de salud empezaron desde un inicio a hacer el rastreo de conteo. Y durante décadas, esto es lo que ellos hacen, así es de que a la escala lo que tienen que hacer en cuanto a este trabajo es bastante diferente cuando nos ponemos a pensar en el COVID y cómo vamos a ir de aquí en adelante para que el virus esté bajo. Ya tenemos 250 personas que ya están trabajando y lo que hemos hecho también le hemos pedido a los departamentos locales si hay algunos empleados que ya tengas, que los pudiéramos volver a capacitar y poderlos poner a trabajar en esto. Es en lo que estamos trabajando en este momento para poder tener más personas. No vamos a contratar más nuevos, sino vamos a utilizar el personal en los departamentos de salud locales. No sé cuántos vamos a capacitar y luego también queremos ir y contratar a los nuevos rastreadores para poderlos poner a trabajar. Y lo importante del rastreo de contacto es también tener a personas de las comunidades y que hablen el idioma que hablan de la comunidad, y esto va a ser un requisito para los que vamos a contratar, asegurarnos que tenemos inglés y español para que puedan hacer el rastreo de contactos en todas las comunidades aquí en el estado. Queremos enfocarnos en eso y nuestra contratación se ha enfocado especialmente en ver que las personas vengan de las comunidades, porque también hay una cuestión de confianza y queremos que las personas sepan que son oficiales de salud que están cualificados para hacer las preguntas. Estamos trabajando arduamente para implementar un sistema que puedan cumplir las personas, porque vemos en otros estados, contratan a rastreadores y lo que pasa, y lo están haciendo por teléfono, y luego vemos que la gente no contesta el teléfono. Massachusetts fueron los primeros que empezaron a hacer rastreo de contactos y tratamos de aprender lecciones de estos y han sido muy amables compartiendo todo esto y si nada más hacemos llamadas telefónicas, a veces no contestan el teléfono, los encontramos, entonces tenemos una estrategia para solucionar esto, cerciorándonos de que nosotros podemos establecer el contacto a la primera llamada para que no tengamos que volver a llamar y llamar y llamar, y esto incrementa el trabajo y tratamos de entender cuántos rastreadores vamos a necesitar para poder responder al trabajo aquí en el estado. Es que yo diría, este es un trabajo que sigue en progreso, no tengo la respuesta, estamos aprendiendo de nuestros recursos internos y de los otros estados, implementar ya con los trabajadores que ya tenemos y contratar nuevos según avancemos. No tengo una cifra para compartir, creo que estamos avanzando muy bien y aprecio mucho el trabajo que han hecho los departamentos de salud locales, y también que se están enfocando en contratar a personas que vengan de la comunidad que van a atender para que también tengamos el lenguaje, como les decía yo. Gracias. La siguiente. Vanessa Russ, de WCVMC. Charlotte. En Charlotte. Gracias por aceptar mi pregunta. Quiero preguntarles sobre lo que sucedió ayer en Lincoln County. Un restaurante en oposición a la orden ejecutiva del gobernador abrió sus puertas y vinieron personas y cenaron en el interior del restaurante. Respuesta. Gracias por la pregunta. Al pensar en relajar las restricciones, estamos tratando de seguir decisiones en base a datos. Cuando pensamos en algunas de las primeras actividades que se pueden hacer, sabemos que el virus se transmite
más mientras las personas están en interiores y están sentadas por un periodo de tiempo más largo y están muy cercanos. Así que las actividades de mayor riesgo son estar adentro, sentados, cerca unos de otros. Los restaurantes, los salones de belleza, como mencioné antes, esos son tipos de actividades que tienen mayor riesgo de transmisión del virus. Al pensar en otros tipos de actividades que permitimos en la fase 1, hay dos tipos. Uno son estar afuera, al aire libre, uno puede mantener su distancia, hay mayor circulación de aire, uno puede estar más protegido. Mientras que en interiores permitimos actividades como por ejemplo en tiendas donde la gente entra y puede caminar, o viene una joyería, o un sitio. No está una persona sentada en un solo lugar por más de varios minutos al buscar un producto que comprar. Así que por eso esos son ejemplos de menos riesgo. Así que un restaurante es de alto riesgo, porque cuando uno está comiendo es muy difícil comer con un cubrebocas, ¿verdad? Entonces la gente se quita el cubrebocas para comer y beber. Es por eso que es mayor riesgo. Y queremos asegurar de tener un poco más de tiempo para ver estabilidad en las cifras de COVID. Y estamos pensando que al abrir los restaurantes al viernes en la tarde, el sábado, entonces al ver las cifras, asegurando de que estén estables, lo podremos hacer. No podemos ser perfectos, queremos tener como un equilibrio. El reconocer estabilidad no significa que estamos perfectos, pero sí podemos pasar a la fase 2. Así que estas personas en Lincoln, aprecio que la comunidad local y las personas ahí los han dado a conocer. Esto se opone a la orden ejecutiva. En realidad no es lo mejor para la salud pública que se haga esto. Deseamos tomar decisiones para proteger a la comunidad. Yo sé que esto es difícil de comprender porque incluso esto es nuevo para los científicos y los expertos de salud pública. El hecho de que se puede transmitir este virus sin saberlo es una parte muy, muy desafiante de COVID-19 y eso es lo que estamos tratando de hacer. Una vez que las personas se enferman, muchos ya han entendido, se van a quedar en casa, se van a aislar. Pero es ese periodo cuando uno no sabe que está enfermo o que no tiene síntomas, porque hay personas que también no tienen ningún síntoma. Eso es lo curioso de esta enfermedad, que hay personas que están tan enfermas que están con un ventilador en un hospital y otras que no tienen ni un solo síntoma. Por eso les pedimos a todos que contribuyan. Y eso es lo difícil, porque todo mundo tiene que colaborar. Yo sé que en Carolina del Norte lo podemos hacer. Es difícil, va a ser una nueva manera de circular por este mundo. No es fácil distanciarse a 6 pies y utilizar estos cubrebocas. Pero podremos regresar a salones de belleza y restaurantes cuando podamos hacerlo de manera segura. Y es lo que le estamos pidiendo al público. Por favor, sigan las órdenes ejecutivas del gobernador. Cuando estén afuera, sigan las 3 Ws y por favor contribuyan. Hagan su parte. La última. Rebecca Martín, WUNC Radio. Y en el Consejo de Iglesias mandaron una carta a la delegación congresional a Carolina del Norte y en nombre de los residentes de Carolina del Norte yo me pregunto si hay alguna guía para las prisiones con respecto para las personas que tienen un estatus migratorio para tratar de impedir que transmitan el virus. A veces no entendía yo muy bien lo que yo puedo decirle de COVID-19 y les voy a decir lo mismo que antes. Estamos todos aquí juntos y todos tenemos que estarnos protegiéndonos unos a otros. Si este virus no respeta los límites de los condados ni tampoco los partidos políticos,
críticos. Este virus nos puede llegar a todos y por eso tenemos todos que estar juntos y protegernos a todo, acceso para atención médica para todos, pruebas para todos y hacerlos de una manera que proteja a todo el estado. Hay mucha acción colectiva que necesitamos hacer para poder combatir el virus y esto es en todo cuando pensamos en las instalaciones correccionales, qué tanto que tenemos que hacer para proteger a los que están encarcelados y al personal y cómo pensamos a nuestros centros de enfermería especializada y también de los trabajadores agrícolas, todos los que vivan en entornos colectivos están en alto riesgo. Cuando nosotros vemos este tipo de población en todo el estado, se piensa lo mismo. Vamos a hacer estas acciones colectivas para protegernos y cuando hacemos eso, estas acciones colectivas podemos hacer pruebas y esto nos va a proteger a todos y de esta manera todos tendremos acceso para atención, para pruebas y podemos seguir las 3 Ws y podemos hacerlo todo colectivamente y yo sé que esa es la trayectoria que nos permitirá hacer las cosas que nos gustan y poder pasar por las diferentes fases que ya vienen. Así que Rebeca, muchas gracias por esta pregunta y creo que una parte no la entendí bien, pero le daremos seguimiento si algo no lo complete. Así es de que tanto el director Sprayberry y yo les decimos sigan usar, distanciar y lavarse. Sí, en esta semana les diremos más avances y hablaremos de las tendencias. Muchas gracias.